Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso me hallo patinando por la playa y bueno, he decidido hacer un vídeo así en formato vertical para que sea más fácil agarrar el móvil. Y bueno, quería hablar acerca de las personas que dañan a otras personas. ¿Estas personas acaso son conscientes de lo que hacen? Pues bien, en ocasiones no son tan conscientes, simplemente debido a que no se han observado a lo largo de toda su vida, han vivido en modo automático, repitiendo patrones de la infancia. Muchas veces el cuerpo está tensionado de determinada manera y esa forma en la que el cuerpo se tensiona determina de qué manera vamos a reaccionar ante ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando uno siente despecho, muchas veces podría decirse que esa palabra describe lo que es el despecho a nivel corporal. Uno siente como si el pecho estuviese desprendido hacia abajo. Uno padece de cierta configuración corporal que nos induce a dar ciertas respuestas de forma automática, ya que las emociones que padecemos proceden de nuestros pensamientos y más que de nuestros pensamientos, de nuestros traumas, porque aquí yo no voy a hablar de enfrentar los pensamientos buenos contra los malos como si fuese una guerra de yanquis contra rusos. No se trata de eso. No se trata de enfrentar los pensamientos positivos contra los pensamientos negativos, ya que de obrar así tan solo estás ocultando el problema. La cuestión es observar cuál es la raíz del problema, y mientras ocultas el problema no puedes saber cuál es la raíz del problema. Pues bien, entonces, como decía, en base a los traumas que uno padece, pues se repiten pensamientos. A veces ni siquiera es necesario que pienses en algo concreto para reproducir ciertas acciones, puesto que las emociones tienen su propia autonomía. Las emociones arraigan en nuestro cuerpo en forma de tensiones, pero incluso antes de que las emociones se conviertan en tensiones, fueron antes un movimiento de energías, de manera que hay emociones que mueven energías hacia arriba, emociones que mueven energías hacia abajo, y ese movimiento de energías, cuando se perpetúa durante demasiado tiempo, porque esa emoción es retenida de forma constante, entonces tu cuerpo se tensiona en la dirección en la que estuvieron fluyendo las energías durante tanto tiempo. Entonces, el cuerpo se convierte en un reflejo de lo que sucede con tus emociones. De manera que el cuerpo adquiere cierta autonomía para responder ante ciertos estímulos. Por eso siempre digo que hay que realizar los ejercicios de relajación. Yo animo a realizar los que propongo yo, porque son ejercicios que he diseñado en base a cómo me han ayudado ciertas técnicas a solventar problemas emocionales, ya que, como digo siempre, las tensiones son las raíces de las emociones, y cuando le cortas las raíces a las emociones,
cuando relajas ciertas tensiones, entonces la emoción pierde sustento y ahí pues el ego siempre suelta su última queja. El ego te dice: estás siendo frívolo, tienes que implicarte, tienes que sufrir. Si no sufres es porque no te estás implicando, es porque estás siendo frívolo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, hay diferentes niveles de conciencia cuando una persona actúa de una forma anómala, cuando una persona daña a otra porque sí. A veces la persona puede ser del todo consciente y hacerlo pues porque sí, sabiendo lo que hace. Creo que en esos casos la persona tiene que ser muy mala para obrar así, pero esto no siempre se da de esta manera, no siempre se da de una forma tan consciente, por así decirlo. Muchas veces uno simplemente se hace trampas al solitario a sí mismo. Hay situaciones en las que uno siente envidia de otra persona, pues porque la otra persona se siente más feliz, se siente más alegre, tiene unas relaciones más satisfactorias con otras personas. Y en ocasiones hay personas que cuando observan todo ese brillo en otra persona sienten envidia y entonces intentan bajarla para ponerla a su mismo nivel o incluso por debajo, pensando de forma inconsciente o más o menos consciente: si yo no puedo subir ahí donde estás tú, pues entonces yo te bajaré aquí donde estoy yo. ¿De acuerdo? Y como digo, hay diferentes niveles de conciencia. Hay personas que son más conscientes de lo que hacen, otras que no lo son tanto. Hay personas que de alguna manera justifican sus malas acciones de formas absurdas, pues porque se creen muy buenas personas. Y siempre he hablado de este aspecto, del buenismo. Las personas se creen muy buenas debido a los engaños de las religiones del sistema, como el cristianismo, el budismo, la nueva era, religiones basadas en la dualidad, que te dicen: sé muy bueno, agacha la cabeza, la culpa es tuya. Y no siempre se trata de ser más bueno, porque hay personas que son sumisas y precisamente lo que necesitan es elevar la energía de su lado oscuro para hallar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Lo que sucede es que las religiones del sistema están ahí porque el sistema las ha puesto de moda, y el sistema lo que busca es una sociedad dócil y sumisa, fácil de gobernar. Ellos no miran por el bienestar emocional de las personas, simplemente miran por sus propios intereses. Entonces, en base a esas trampas que se hace uno mismo, pues en ocasiones uno puede justificar de cualquier manera las maldades que realiza hacia otras personas para poder hacer el mal y al mismo tiempo justificarlo de formas absurdas. Como decía antes, también hay veces en las que ciertas configuraciones tensionales te llevan a actuar de una forma determinada, como si estuvieses bajo una hipnosis. Uno puede llegar a padecer una tensión corporal tan fuerte hacia abajo que esa tensión provoca como una respuesta involuntaria. Es como si uno supiese que lo que está diciendo puede ser hiriente hacia la otra persona y no obstante lo dice. En ocasiones se debe también a la inseguridad.
Hay personas que son inseguras y que argumentan cualquier cosa aleatoria, que es difícil que esa opción tenga avisos de ser real. Simplemente esgrimen una opción, por muy absurda e improbable que sea. Y muchas veces esas opciones absurdas, improbables, pueden ser hirientes hacia otras personas. Y cuando se da este caso, pues la persona insegura intenta dar a conocer una opción que es hiriente, que es muy poco probable, pero la postula porque, es una opción. Pero en el acto de postular esa opción que es tan improbable, también hay como un avance y retroceso, como un jueguecito infantil, como un jueguecito infantil, en el que uno dice, le voy a decir esto que es hiriente, aunque es poco probable y por lo tanto es innecesario decirlo, o se lo voy a decir pues porque es una posibilidad y tengo que dar a conocer esa posibilidad. Ahí siempre puede haber un poquito de maldad por parte de la persona, pero es una maldad en la que uno toma impulso en cada momento que lo piensa, que le da vueltas a la cabeza, porque uno como que se frena, no quiere esgrimir esa opción que es tan poco probable, pero por el hecho de frenarse, por el hecho de no querer esgrimir esa opción improbable e hiriente, se reprime. Al reprimirse comprime el muelle y entonces tiene un impulso mucho más fuerte que le lleva a decir aquello que no debía decir. Entonces, aunque puede parecer que ahí hay maldad, que sí la hay, muchas veces esta maldad es más inconsciente que consciente. Es más, a este aspecto que he mencionado, el hecho de postular algo que es improbable y es hiriente, pero uno lo dice igualmente, a este aspecto que he postulado se suma otro aspecto adicional, y es que si tu cuerpo está tensionado hacia abajo, es más fácil que tú actúes de una forma irracional, que tú digas eso que no debías decir, impulsado por esas tensiones descendentes en tu cuerpo que causan despecho. Puede haber otros motivos por los que una persona daña a otra, como por ejemplo la manera en la que uno se trata a sí mismo. Una persona no puede ser empática hacia otra persona si no se quiere a sí misma, porque ser muy empático hacia otra persona, profesar un sentimiento hacia otra persona, se siente como una traición a sí mismo, porque claro, si yo no puedo ser bondadoso y justo hacia mí mismo porque me castigo de forma habitual, cuando eres demasiado empático con otra persona, o eres empático en la justa medida, pues entonces se siente como si le estuviese dando más valor a la otra persona que a mí mismo. En base a ello, uno siempre también intenta bajar a la otra persona, porque de lo contrario
uno se siente más abajo, dando a otra persona el aliento que no se da a sí mismo. Entonces, como digo, hay diferentes niveles de conciencia que dependen de diferentes aspectos. Otro aspecto que puede ser que se dé bajo un nivel de conciencia bastante bajo de lo que hace en cuanto a lo que hace la persona es, por ejemplo, la persona que ha sido tratada de esa manera cuando era un niño. En base al trato recibido, tan solo sabe responder, reaccionar de esa manera. Y es que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que hacemos, de las implicaciones de aquello que hacemos, y más importante, no somos conscientes de lo justos o injustos que somos cuando hacemos algo. Porque si cuando tú eras un niño, por ejemplo, te trataron de una forma dura, de una forma injusta, de una forma cortante, aunque parezca que no, hay muchos aspectos en los que uno no puede llegar a saber toda la verdad acerca de lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, puesto que el daño hacia tu persona se inició antes de que tú tuvieses conciencia de si ello pues era bueno, era malo, estaba justificado, no estaba justificado. Entonces es difícil tener conciencia si el daño se dio antes de que tú tuvieses conciencia de lo que era correcto y de lo que no. Es posible que a lo mejor cuando estás en casa de un familiar que tiene hijos, tú los veas comportándose mal y te entre ansiedad, como diciendo, a ver si los castigan, fíjate lo que están haciendo. Y entonces ves a los padres y no los regañan. Y dices, pero no sé, se merecían un regaño. ¿Por qué no les han dicho nada? Tendrían que haberlos regañado. Y claro, a veces uno se para a pensar y dice, bueno, es que quizás yo los hubiese regañado porque fue como me trataron a mí. Pero a lo mejor yo soy incapaz de ver la justa medida, porque ese es el trato que me dieron a mí y es la forma en la que yo trataría a mis hijos. Como digo, el problema es que el daño moral apareció antes de que la persona tuviese conciencia y pudiese discernir, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hay muchos niveles de conciencia en cuanto a la persona que daña a otra persona, y una persona no siempre es consciente del daño que está haciendo. Eso no quiere decir que tú tengas que ir de manso aguantando a una persona que te está dañando, y eso no quiere decir tampoco que tú tengas que ir de salvador salvando a esa persona, porque por la experiencia que tuve en mi canal de Telegram, que ya no lo tengo, me he dado cuenta de que muy pocas personas están dispuestas a cambiar. A lo mejor una de cada 300 personas muy pocas personas están dispuestas a cambiar, y la mayoría de las personas se quedan en lo superficial, en lo sencillo, en los dogmas, en las afirmaciones mágicas, en los numeritos. Oh, yo quiero cambiar, voy a repetir este numerito no sé cuántas veces, y este tipo de cuestiones que no implican enfrentar aquello que albergamos en nuestro interior, albergar
nuestras sombras, nuestras oscuridades. Nosotros debemos de enfrentar todo ello porque nosotros somos eso también. Y cuando nosotros entendamos que somos eso, entonces nos será más fácil darnos cuenta cuando estamos dañando a otra persona. Porque entendiendo que nosotros somos luz y oscuridad, bien y mal, celestial y terrenal, cuando entendamos que nosotros somos todas esas cosas y más, entonces también entenderemos que nosotros en ocasiones hacemos el mal y ya no justificaremos nuestras maldades, porque cuando uno hace el mal, como digo, uno intenta primero negarlo y si no puede, lo justifica de una forma absurda. Pero cuando uno realmente entiende que es capaz de hacer el mal, entonces es capaz de observar esa escena donde actuó mal en ausencia de culpa. Porque es que la culpa comprime el muelle y como comprimes el muelle también es más fácil que saltes a posteriori. Y cuando saltas después de haber estado comprimido, normalmente tu reacción es mucho más desmedida, puesto que es mejor no comprimir el muelle, observar la devastación que has dejado cuando has actuado indebidamente, pero no en base a la culpa, sino en base a la comprensión. La comprensión es un estado sereno en el que tú visualizas el terreno devastado, pero en ausencia de culpa. Dices, eso lo he hecho yo. Y te relajas mientras lo observas, porque si comprendes que tú eres capaz de hacer eso sin sentirte culpable, entonces posiblemente puedas ir cambiando. De lo contrario, si te vas a sentir culpable cada vez que actúas mal, entonces una parte de ti se negará a aceptar que hiciste algo mal, porque no querrás pasar por el mal trago de sentirte culpable de nuevo, de sentirte abatido de nuevo. Algo dentro de ti te dirá, no pases por ahí de nuevo. Simplemente niégalo. Eres buena persona, eres luz, eres amor, eres alta vibración. No pases por ahí. Pero tienes que pasar. Y es que incluso cuando fallas, es importante conservar tu nivel de energía, porque de lo contrario, ello provoca que no quieras volver a pasar por ahí. Si tú eres capaz de actuar mal en un momento determinado y conservar tu nivel de energía para que no sobrepase cierto umbral, entonces serás capaz de pasar por esos malos tragos que tú mismo provocaste, manteniendo cierta dignidad. Si eres capaz de mantener esa dignidad, entonces podrás regresar a esos momentos, visualizarlos con honestidad. Serás capaz de ser mucho más sincero contigo mismo, porque en ocasiones lo que sucede es que no queremos pasar por ahí, porque nos sentimos totalmente abatidos, porque nuestra energía se desmorona por completo. Entonces, lo que te recomiendo es que la conserves, incluso cuando te sientas mal contigo mismo, incluso cuando creas que no eres merecedor de mantenerte en pie, porque todos nos equivocamos, todos actuamos mal debido a la programación mental que albergamos, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿de acuerdo? En la descripción te dejaré 2 vídeos.
uno donde te enseño cómo iniciarte en la observación constante y otro en el que te enseño cómo conservar tu energía, incluso en esos momentos en los que crees que has fallado frente a otras personas, ¿de acuerdo? Hasta aquí con este vídeo. Espero que os haya servido para entender mejor por qué algunas personas actúan de la forma que actúan. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os dejaré el enlace en el primer mensaje fijado. Y bueno, también os pido que compartáis este vídeo con las personas que creáis que lo necesitan, que le deis me gusta si os ha gustado y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.